El titular del llamamiento judeo argentino judío, Jorge Elbaum. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes, muchísimas gracias por tu llamado. No, por favor. Bueno, quería saber más que nada cómo lo viste, si todavía está entero, si está muy caído, y bueno, la bronca que debés tener vos también como titular del llamamiento, que es una buena porción de los judíos de la República Argentina, por este daño que le han hecho, inclusive las mismas autoridades de la autoproclamada representación política de la judía de la República Argentina, la DAIA, ¿no? O la AMI. Sí, estuve con Héctor esta semana, espero poder verlo incluso mañana. Estoy haciendo visitas para hacerle, de alguna manera, para acompañarlo en este momento tan difícil de su salud. Él emocionalmente, en términos de su enfermedad, es lo que ha perdido de tiempo con respecto a la imposibilidad de viajar a Estados Unidos, que, acotémoslo, ha sido el resultado de un acuerdo en su momento entre el Departamento de Estado y el gobierno de la Argentina para torturar a quien padece de una enfermedad, de un cáncer de hígado específicamente, que está realizando una cura experimental, que es el único lugar en el mundo donde se realiza, como efectivamente recién lo comentaba Tony Coleman, ¿no? Yo lo vi bien emocionalmente, con muchas ganas de curarse, con cierta esperanza de que eso suceda, con una gran indignación con respecto a la farsa que se inició en diciembre del 14, continuó en enero del 15 con la presentación de Nisman y continúa ya hasta el día de hoy, el 18, 3 años, que fue acompañada por lo más abyecto, vergonzoso, de los sectores más de la derecha de la comunidad judía argentina, entre ellos Abruj, Berman, Waldo Wolf, etcétera, que han construido un monstruo sobre la base del engaño, de la falacia, de la mentira, vinculado al tema del memorándum, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un ex canciller que está padeciendo una enfermedad muy difícil, que estaba estableciendo ya hace 2 años una cura en Estados Unidos. Viajaba aproximadamente cada 3 meses para seguir con el tratamiento, que no se sabe si va a ser exitoso o no. Y tenemos al gobierno argentino, en complicidad con los jueces de la servilleta, como el caso de Claudio Bonadío, encerrado a ciudadanos argentinos como Carlos Zanini, Luis Delía, Khalil, etcétera, sobre la base de una denuncia iniciada por Nisman. Insisto que es un escándalo, porque la denuncia central de Nisman es por encubrimiento a los iraníes, y para dar de baja las alertas rojas, cosa que el responsable de darla de baja en su momento, Ronald Noble, insiste en afirmar que es una gran mentira. Y sin embargo continuamos con presos políticos en Argentina, encerrados en cárceles absolutamente impunemente. Yo esta semana, el día viernes, anteayer, estuve durante la mañana visitando a Carlos Zanini en la cárcel de Seiza, junto con José Campagnoli, su hijo Franco Zanini, etcétera. Pasamos unas horas en la visita a Carlos Zanini. A Delía no se lo puede ver todavía porque estaba en el hospital. Sí. Bueno, esto es una cosa escandalosa que va a ser muchísimo más grave que el encubrimiento, porque implica, bueno, no más grave, la verdad que sería injusto al decirlo. La verdad es que Rivelli y compañía, más allá de sus vínculos con otras causas, estuvieron presos injustamente en la Argentina por el atentado a la AMIA en el marco de una componenda fabricada por Veraja, Enzo Regui, etcétera. Los policías de la provincia de Buenos Aires, me refiero. Sí, ese es el juicio por encubrimiento que ningún medio lo difunde, ¿no? Sí, ningún medio trata, pero que también en su momento encerró gente básicamente para tirar carne podrida, para ensuciar a personas vinculadas al atentado, y que efectivamente se comprobó que era toda una falacia. Bueno, esto también va a terminar igual, y esperemos, muchos de nosotros esperamos ver realmente a quien merece estar en prisión producto de la prevaricación, que es al juez
al actual juez Bonadío, al presidente que es cómplice, Mauricio Macri, que es cómplice de este escándalo que supone tener gente presa por un crimen preventivamente por un crimen que absolutamente no cometieron. Claro, Jorge, con Jorge Elbaum estamos hablando. Hay dos ventanitas que yo veo esta semana que se abrieron inesperadamente dentro de lo que es esta crueldad del gobierno macrista. Por un lado, no hay juicio político contra el juez Daniel Rafecas, que fue el primero que desestimó justamente la denuncia de Nisman. Esa es una. Y la otra es que la dejaron hablar y la dejaron exponer a la exfiscal, o la doctora Viviana Fein, ¿no? Son dos ventanitas que inesperadamente pueden llegar a abrir otras ventanas o alguna otra puerta, como decís vos, para llegar alguna vez a la verdad, ¿no? Sí, coincido con vos, Daniel. Esta apertura de estas ventanas es el producto de que la mentira, el engaño, la falacia no puede ser sustentable en el tiempo, y empiezan de alguna manera a verse las caras de quienes han elaborado este escándalo jurídico, político, que va a tener absolutamente externalidades internacionales y que tiene muchos cómplices al interior de la colectividad judía argentina, hay que decirlo, digamos. La DAIA, la AMIA estos días es cómplice de que no se pida la condena a Mullen y Barbaquia, a los fiscales, en el marco de la querella del Estado. La DAIA ha sido impulsora fuertemente de que aquello que fue desechado inicialmente por Rafecas sea retomado por Bonadío. Ahora, y algún día tendrán que dar explicaciones a la sociedad, y también, por supuesto, a la sociedad argentina, y también al resto de la colectividad judía argentina, de cómo han sido cómplices de una estafa de procedimiento jurídico en los tribunales, y tendrán que pagar penalmente Waldo Wolf, Abruch, Berman, esta inmundicia que han hecho, que incluye, por supuesto, la detención en su casa de Héctor Timerman durante un tiempo, hoy liberado para poder viajar, pero que también supone la suspensión de su tratamiento producto de la componenda con el fin de la visa en el Departamento de Estado. Sí, y la DAIA justamente no solo que va a tener que pagar lo que hizo, sino que aumentan su apuesta. El próximo 27 de marzo está programado un seminario, proyecto de ley sobre juicio en ausencia en la Argentina, atentado a AMIA DAIA. ¿Justicia o impunidad?, dicen ellos. Esto lo organiza la DAIA. Tendrá lugar en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, me parece que es una buena idea para ir. Voy a pensar. Primero, explicarle a la gente que cualquier ley que se haga en el marco de la Constitución no es retrospectiva. Que incluso en el caso que escandalosamente, como están haciendo ahora, quieran falsear la Constitución Nacional y lograr la aprobación de una ley con el objetivo de que sea retrospectiva, sería muy difícil de sostenerlo, porque no se puede hacer una ley posterior al delito, porque si no estaríamos obviamente inventando tipologías delictuales ad hoc para juzgar a determinadas personas, o sea, delitos para personas. Sí. Pero más allá de esa falla constitucional de una ley que pretende ser instituida para juzgar en este caso a los pretendidos responsables del atentado a la AMIA, más allá de eso, la realidad es que aprobar una ley de esas características supondría, de alguna manera, garantizar que el juicio no se desarrolle nunca. Claro. Porque aunque esté en ausencia, los abogados defensores de los ausentes también tendría que estar, so pena de que querramos pensar en un juicio sin derecho a defensa. Cuestión, la DAIA ya ha derrapado. Tira la pelota para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí, pero ha derrapado en todos sus temas. Yo recuerdo cuando se negaron a hacer un homenaje a los 1.800 desaparecidos judíos, claro, vergonzosamente, y que fue Waldo Wolf básicamente el responsable, quien se negó fuertemente a hacer un homenaje a los desaparecidos judíos, porque, como bien dijo un presentador de Waldo Wolf, recomiendo a toda tu audiencia que miren y busquen en YouTube una exposición que hizo Waldo Wolf recientemente en Punta del Este, en el marco de estos
estos encuentros en los hoteles ricos de Punta del Este que hizo la Universidad de Jerusalén, donde Waldo Wolf es presentado como diputado nacional y como un defensor irrestricto del Estado de Israel, ni siquiera de las políticas de Netanyahu, digamos, sino de cualquier cosa que haga el Estado de Israel. Bueno, ahí tenemos... Sí. Te aprovecho porque hay tanta información que está llegando y quiero aprovecharte. Hace pocos días, entre el 10 y el 15 de febrero, un grupo de referentes regionales, así dicen información, desarrollaron un programa de inmersión en la realidad del Estado de Israel. Acompañados por el presidente de AMI, Agustín Sbar. Estuvo, su director ejecutivo, la directora del American Jewish Committee de Estados Unidos, Dina Segel, y fueron, entre otros, de aquí, estos líderes muy importantes, según dice la misma Daya, el senador de la Nación, Rodolfo Urtubey, el senador Omar Perotti, el diputado Marco Labaña, el auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez, el presidente del directorio del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el senador uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou. ¿Qué es esto, Jorge Elba? No, esto es parte de las políticas, si se quiere, que realiza el Estado de Israel en connivencia con los extremos de derecha, en una época donde la gente tiene que saber que el primer ministro de Israel está investigado en 3 causas por la policía de Israel, 3 causas de corrupción gravísimas, por recibir regalos, por recibir 25.000 euros de unos medios y también por otro mecanismo vinculado a los medios de comunicación. La verdad es que la situación política de Israel, incluso vinculada a la temática del conflicto en Medio Oriente y de la imposibilidad que genera Israel para que exista un país soberano como Palestina, no parece ser un buen momento para sistematizar las visitas de Israel, cosa que el gobierno argentino promueve, porque Argentina las mejores relaciones que tiene actualmente es con Estados Unidos y con Israel, que son 2 de los países con gobiernos más de derecha en el mundo, digamos, ¿no? Sí, claro. Este encuentro es uno más, ¿no? Es uno más, porque yo perdón que te corte un poquito, Jorge, porque hay tanta información que está llegando y quiero que los oyentes se enteren. Ya el año pasado, el director actual, el director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelic, estuvo manteniendo encuentros con instituciones norteamericanas, o sea que plata para viajes y para todo este tipo de cosas hay. ¿Qué hay atrás de esto? El año pasado estuvo en lo que se llamó Conferencia de Presidentes del American Jewish, que es el Comité Judío de Norteamérica. Se trabajó, dicen, contra la lucha del antisemitismo, el Centro de Estudios Sociales. No, lo que hay es un financiamiento por parte del Estado argentino. ¿Hay perdón? Esta semana apareció que la DAIA es una de las instituciones con más aportes del gobierno argentino. ¿Que recibe más aporte del gobierno argentino? Sí, efectivamente. Entre los 5 primeros con Majul, la DAIA, me estoy olvidando, me acuerdo que estaba tercero en el orden de quienes han recibido más dinero por parte de la pauta. Mónica Gutiérrez, ¿no? Sí, estaba Mónica Gutiérrez, efectivamente. Novarecio, Leuco. Novarecio no estaba tan calificado, se ve que no les debe haber gustado seguramente el reportaje que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner en algún momento. Claro. Así que la DAIA está esponsoreada por el gobierno también. Sí, efectivamente. Aquellos que quieren además tener una evidencia gráfica de esto, los invito a que vean la página de la DAIA, daia.org.ar, y van a ver quiénes son los que publicitan: el Banco Nación, el Banco de la Ciudad, todos organismos públicos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Intendencia de Lanús creo que está también ahí. La Intendencia de Lanús, efectivamente. Claro. Y bueno, ellos afirman no ser parte del vagón de cola del gobierno nacional, y vergüenza les da exponiendo permanentemente una visión siendo una ofensiva casi, ¿no? La realidad es que aparece la DAIA como vanguardia en las políticas de persecución. Pensemos que los presos
como Zanini en la actualidad están por que la DAIA en su momento rebatió a Rafecas, claro, que desestimó. Hicieron toda una vuelta en el aire para que Bonadío se dé el gusto de la venganza y ponga presos a gente que, como en el caso de Zanini, que es graciosísimo, ni siquiera tuvo nada que ver con el memorándum, cero. Sí, O sea, no participó ni siquiera en Cancillería, ni participó tampoco en el Congreso. Sí, ni siquiera hay escuchas, nada, por nada que se pueda inventar. Nada, lo de Carlos Zanini, realmente, porque en el caso, digo, no estoy justificando, es absolutamente condenable que Khalil, Delía y Esteche estén presos, sin duda, y Zanini también. Lo que me refiero es que en otros casos tienen un justificativo berreta, ridículo, de unas escuchas telefónicas que no prueban nada, sí. que no prueban nada aquello por lo cual está siendo acusado, que es encubrimiento a los acusados del atentado, a los pretendidos acusados del atentado, que son aquellos por los cuales se tendría que levantar las alertas rojas. Bueno, no hay levantamiento de las alertas, no se pidió el levantamiento de las alertas, por lo tanto no hay ninguna prueba de eso. Pero al margen de eso, en el caso específicamente de Zanini, es casi gracioso, porque no tuvo que ver ni siquiera en el tratamiento de los vínculos con Irán para la firma del pacto, ni siquiera en el tratamiento a nivel legislativo para la aprobación del memorándum. Cuestión de que esto es una prevaricación indudable del juez Bonadío, uno de los jueces de la servilleta, que, bueno, insisto, cualquier jurado, tribunal oral federal en su momento tendrá que acusar igual que a Galeano, y espero que más o menos la condena sea similar a Galeano, entre 13 y 15 años de prisión. Sí, con respecto al juicio por encubrimiento del atentado que se está llevando a cabo, donde, bueno, lamentablemente el ministro de Justicia, Garabano, quiere deslindar, el gobierno de Macri quiere deslindar a los ex fiscales Müller y Barbaccia, o quiere ponerle penas mínimas. Más, te diría, estuve hablando esta semana con varios profesionales, abogados, que me dicen que lo que se pide por el juez Galeano es una ridiculez. Se piden 12 años de cárcel contra un juez que justamente fue el que inventó, tiró pruebas a la basura, caseta a la basura, encubrió el tema de 85 muertos y cientos de sobrevivientes heridos. Sí, es el mismo. Mandó preso a gente simplemente claro, para que el armado tenga consistencia, como Alex y actual abogado Rivelli y otra gente. Sí, Tellaldir, etcétera. Bueno, se están pidiendo 12 años, y es lo mismo que se pide a un muchacho o un delincuente común que entra y roba un supermercado. Eso me lo decía sí, pero la verdad es que eso es grave, pero mucho más grave es que le pidan un año a Veraja solamente. Claro, bueno, 15 años preso, a Veraja. Ahí hay una zona de padrinazgos. Macri es el padrino de Delfino Palacios, que lo tiene agarrado producto del silencio de las escuchas telefónicas, porque Delfino Palacios era el jefe de la PYME. Para el cual no se pidió ni siquiera un mes de cárcel. Efectivamente, le piden nada a Delfino Palacios, le piden un año a Veraja. Después tenemos a Veraja, que está apadrinado por Abrujo. Recordemos que Veraja fue el que nombró como director ejecutivo de la DAIA a Abrujo. Después tenemos los padrinazgos menemistas, si se quiere. Bonadío es el padrino de Menem, de Anzorregui, de Corach, etcétera, en devolución histórica de favores, ¿no? Porque a veces fue nombrado juez justamente por Corach. Recordemos que Bonadío además fue empleado del estudio Carlos Corach. Del estudio Carlos Corach, y fue funcionario del primer gobierno menemista en la Secretaría Legal y Técnica del primer gobierno de Menem. Sí, en cuanto a la justicia, discúlpame, pero también para la audiencia hay que recordar otros nombres que hasta ahora no han sido nombrados, que parecía como que venían tipo con pulcritud, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, que ahora se están conociendo informes muy importantes dentro de este juicio, que no es cubierto justamente por los grandes medios, donde otros importantes juristas, entre ellos Zaffaroni, que también hay que ver qué pasó en ese momento, Arslanian
y Gil Lavedra decía, tuvieron que ver en algo con el encubrimiento, en los primeros tiempos del encubrimiento, en el año 97, hicieron un librito ahí, también mandado a hacer y pagado por la DAIA, donde terminaron, bueno, como bien decías vos, presos todos estos policías que en esto no tuvieron nada que ver, ¿no? Así que hay mucha mezcla y mucha gente. No desconozco eso último, Daniel, y no quiero elaborar ninguna opinión sobre eso. Tengo los documentos, por eso lo digo con total tranquilidad. No, está bien. No, yo lo que a mí me preocupa mucho, sobre todo en el caso del presente, es la prisión injusta de la gente, que un día en la vida de una familia, de una persona grande, de una persona enferma como Luis, no te lo devuelve nadie. No, es terrible. Meses preso por un delito que además no fue juzgado todavía, y prisión preventiva. La prisión preventiva, la gente tiene que entender, tu audiencia tiene que entender que tiene dos justificativos en el marco legal argentino. Uno, el peligro de fuga, y el otro es la posibilidad que el investigado, en este caso, pueda entorpecer la investigación mediante algún mecanismo. Yo me pregunto qué investigación puede, para hacerlo brutal, interferir Khalil, digamos, ¿cuáles de todos estos no se sometieron a derecho cuando fueron solicitados por la justicia? ¿Qué evidencia hay de peligro de fuga, etcétera, etcétera? O sea, primero, no hay delito. Segundo, la prisión preventiva es absolutamente injustificada. Cuestión es que hay un juez de la nación más un poder político que se han complotado para encerrar a gente en una prisión en un nivel tan escandaloso, tan abyecto, que de alguna manera, como empiezas a abrirse las ventanas a las cuales vos te referías, Daniel, tarde o temprano se va a saber que Nisman se suicidó producto de un apriete de los servicios de inteligencia y de que lo traicionaron sus secuaces que le iban a brindar horas de grabación que no parecían, que se va a saber que todo este juicio es un escándalo armado para encarcelar gente, y que también esto hay que decirlo, esto va a tener consecuencias en el sistema legal argentino, porque no puede ser que una Corte Suprema se haga de alguna manera, digamos, que aparezca absolutamente ajena a un proceso tan escandaloso, digamos. Entonces, la Cámara de Casación, y las cámaras, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a dar mucha tela para cortar. Habrá que rever probablemente el esquema judicial argentino. No puede ser que un tipo como Bonadío, que es un ignorante, un patotero, un impresentable que nunca escribió un libro, que tiene tanta capacidad tribunalicia como un analfabeto que solamente se mueve en el marco de la venganza, tenga libertad como para encarcelar gente. Jorge Elbán, te agradezco otra vez en domingo. Yo sé que estás con tu familia, el único día más o menos tranqui, te molestamos como de costumbre, pero no es molestia, es un lujo. Te agradezco, valoro mucho el espacio público de reflexión, de debate, de mostrar otra cara que vos realizás en tu programa, que realmente hay muy pocas voces que se enfrenten a la lógica hegemónica, al mainstream, a esta pitadora de carne cerebral que ha hecho que un sector de la colectividad judío argentina esté cooptada, un sector, insisto, porque hay otro sector que no, el del llamamiento argentino judío. Nos mantenemos independientemente de estas corporaciones mafiosas que, como en el caso de la DAIA y la AMIA, están básicamente formando parte de un esquema de gobierno de la derecha que traiciona, y con esto termino, la herencia de nuestros abuelos inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante y se insertaron en la lógica mutual, cooperativa, progresista, laborista, y que estos tipos vergonzosamente están traicionando. Jorge Elbán, muchas gracias, saludos a la gente del llamamiento. Muchísimas gracias, hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.